Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy voy a hacer un vídeo donde voy a responder a muchísimas preguntas que me mandáis por mail, he estado intentando recordarlas, bueno, he estado mirando algunos mails y lo primero, os agradecería muchísimo que las preguntas que tengan que ver con los vídeos, que pues qué significa esta carta o cómo interpreto esto o por qué se hace esto de esta manera o de otra, que esas preguntas fuesen puestas en los comentarios de los vídeos. Lo primero porque ayuda también a que YouTube posicione el canal, porque ve que hay una interacción. Lo segundo, porque esas mismas preguntas se le pueden surgir a otras personas y ya tiene ahí las respuestas. Y no es por otra cosa, es decir, a mí me lleva al mismo tiempo escribir un mail o responder a través de un mail que responder a través de un comentario. Pero creo que lo que es útil para los demás debe hacerse de una manera pues pública. Otra cosa es que tengáis una tirada privada, que queráis enviarme la foto, como hemos hablado, etcétera, etcétera, y bueno, que queráis contarme 4 cosas por privado y bueno, pues utilizáis el mail sin ningún tipo de problema. Bien, voy a responder a una. Me ha llegado pues una comunicación de un chiquito que me dice, mira, he visto tus vídeos, he estado recorriendo el curso y no he visto nada que hable de consagrar o de ritualizar las cartas. Bien, no sé si en algún vídeo, yo creo que sí, pero no recuerdo si en algún vídeo hice algún comentario al respecto. Yo creo que dije que yo no hago nada especial, nada. Yo no necesito poner los 4 elementos, ni un vaso de agua, ni el incienso, ni una vela, nada por el estilo, y pasar las cartas una por una, etcétera, etcétera. El que sienta eso, porque esa es su creencia, que lo haga. Yo cuando me compro una baraja, lo primero que la abro, la ojeo, la miro, coloco las cartas como quiero, es decir, las puedo llevar a mi corazón, puedo agradecer. Para mí agradecer siempre es fundamental. Yo es cierto que por las historias un poco del chamanismo y tal, soplo 2, 3 veces, normalmente se hace 3 veces y es como un gesto que tienes ahí en la cabeza, soplo 3 veces, pues como para darles el aliento de vida, ¿no? Es decir, es como para insuflarles pues mi aliento, que es lo primero que cuando nacemos es la primera bocanada de aire y de ahí expulsas, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es algo en lo que yo creo. Yo después de las cartas lo que hago es agradecerlas, darles las gracias por estar en mi vida, les pongo la intención de que sirvan para ayudar a los demás o para ayudarme a mí mismo, también, ¿por qué no? Y después las cuido mucho. Yo tengo barajas que tienen 20 años, no sé, esta baraja de tarot tiene como 25, 26 años y está impecable, la limpio de vez en cuando, le he pasado algún pañito húmedo con mucho cuidadito. En vez de barajarlas así, por ejemplo, que se golpean los cantos, pues yo he aprendido y lo hago, no lo hago bien, pero hago así, barajo así, las mezclo así, por lo primero porque me da la sensación de que quedan como mucho más mezcladas, ¿vale? Y entonces no las golpeo de esa manera, vuelvo a hacer así, con cuidado, y lo primero es esa, la sensación de que se mezclan mucho mejor. Incluso a veces después puedo en algún momento barajar. Las cartas españolas depende, es decir, estas que son de Fournier, que son de muy buena calidad, porque para mí el papel que tiene la marca Fournier, que supongo que si viene del francés sería Fournier, pero como creo que son vascos, pues es Fournier, aunque creo que el origen será francés, por tal y como está escrito el nombre, pero bueno, no lo sé. Y pues estas son muy, muy buenas. Estas se pueden barajar así perfectamente, se mezclan sin ningún problema, ¿vale? Se mezclan sin ningún problema y no se dañan los cantos. Estas, por ejemplo, que son las neoclásicas de otra marca, de Maxtor, que son buenas, el color es muy bonito, están muy bien hechas, pero es un papel un poquito más gordo y no está tan prensado como las otras, con lo cual cuando tú haces así se empiezan a abrir por los cantos. De hecho están abiertas algunas, se empieza a notar, ahí en la cámara no se ve, pero aquí se ve que empiezan a agrietarse, a abrirse lo que son los cantos. Entonces incluso estas hago así, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque así evito ese daño, hago así, se van mezclando, ¿veis?
se mezclan y sigo teniendo la sensación de que se mezclan mejor. En algún momento ya después puedo hacer así, pero no ya de intentar meterlas así por el medio, ¿vale? Así, sino hacer así una vez que las he barajado de esta manera. Las otras, las goyescas, que también son de Fournier, pues estas no tengo ningún problema, porque estas lo mismo que os he dicho con las otras. Las de Fournier tienen una calidad estupenda, pasan años, las barajas así, las mezclas así, con cuidado, evidentemente no forzando, y las cartas duran y duran y duran. Entonces, porque también se me ha preguntado, que no explicaba cómo barajar las cartas. A ver, yo entiendo que en internet hay de todo. En los cursos tienes vídeos, cuando haces cursos por ahí, te explican cómo barajar las cartas, cómo... mira, chico, creo que eso es un poco lo de menos. Tú créate tus propios rituales si te apetece, si para ti hay gente que antes de echar las cartas es antigua, que reza una oración, que medita 2 minutos, que respira, cada uno que haga lo que sienta, porque al final el ritual es solo una manera de que tú entres en un estado mental o de conciencia o como colocar la energía de una manera determinada porque te vas a dedicar a lo que sea. Bueno, pues ya está, hazlo. Yo no consagro las cartas con ningún ritual. Mi ritual es darles la bienvenida, agradecer que estén en mi vida, soplarles a veces, porque también yo en el soplar es como si las liberase de otras energías pasadas, es decir, cuando soplo 3 veces yo estoy como expulsando toda la energía que no me pertenece a mí, que pueden traer las cartas de quienes las han tocado, las han fabricado, etcétera, etcétera. Puedo, en esos 3 soplos, yo siento que estoy cortando todos esos lazos y las hago mías. Y después el hecho de cuidarlas cada día, de tratarlas con cariño, de tratarlas bien, no sé, ¿vale? Pero creo que es una manera de amor. Cuando tú tratas bien a lo que quieres, es una manera de mostrar el amor. Y para mí eso siempre ha sido suficiente, ¿vale? No necesito dormir con las cartas 21 días, no necesito rociarlas con agua bendita, no necesito pasarlas por incienso. Vale, creo que esta pregunta está respondida. Otra pregunta, que sigue dando la lata porque es cierto que sigue habiendo vídeos. Entonces es, los ases como triunfos. A ver, yo sé que la gente se mete en el canal, se encuentra con 2 o 3 vídeos, empieza con sus dudas, empieza a hacer ya preguntas y me parece perfecto. Pero yo recomiendo que un curso es un curso. Un curso son todos los vídeos que tiene el curso, donde a lo largo de ese curso pues se van explicando cosas que han ido surgiendo y por eso también recomiendo que se lean los comentarios. Bien. Yo lo que os estoy exponiendo aquí es una manera de echar las cartas tradicional que yo recogí a través de la experiencia y a través del recorrido de conocer a muchas mujeres que echaban las cartas. Con muchísimos puntos en común, con muchísimas metodologías o muchísimos métodos, pero que eran prácticamente el mismo, con muchos significados comunes, cambiaba alguno, etcétera, etcétera. Después os hablé de que también hice un curso con Aneiros, que también se dedicó a investigar, etcétera, etcétera. Y de ahí después, con mi maestra, con la que estuve muchos años, con la que yo considero principal, porque hubo otras, pues, pues os doy eso. Y os he explicado, mira, había mujeres que echaban las cartas y que los ases eran triunfos, todos los 4 ases, eran triunfos. ¿Qué significaba? Que sin una tirada, si yo preguntaba, vamos a hacer una pregunta y vamos a hacer siempre la misma pregunta, sobre el amor, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacerlo bien. Lo primero es la pregunta, y la pregunta tiene que ser lo más clara, concreta y concisa posible. Las 3 Cs, clara, concreta y concisa posible, porque cuanto más clara, más concreta y más concisa sea la pregunta, más hablan las cartas. Es todo lo contrario, la gente se cree que haciendo una pregunta general las cartas van a hablar mucho. Se puede hacer incluso, es cierto que había mujeres que hacían una tirada general, pero que te decían 4 cosas generales, y después ya tú preguntabas lo que venías a preguntar o lo que ibas a preguntar, y te podía surgir alguna duda más sobre esa tirada que te había hecho, que a veces incluso causaba más duda. Pero había otras mujeres que hacían la tirada general al final.
¿Por qué? Porque después de hacer 4 o 5 preguntas concretas, a lo mejor una tirada general al final te podía mostrar algo con lo que tú no cuentas o algo que tú no esperas o algo que te puede sorprender. ¿De acuerdo? Entonces, se hacía incluso muchas veces al final. Bueno, mucha gente pide tiradas generales porque lo que está intentando es ponerte a prueba a ti. Y ya con los años, sepamos o no sepamos, o tal, yo ya estamos de vuelta y media. Y el que quiere saber algo que pregunte eso concreto, ¿vale? Y el que quiera ponerte a prueba que vaya a otro. Ya está. Y no se trata de acertar o no acertar, se trata de ayudar. Y se trata de que hay muchos caminos abiertos, o una persona puede tener acceso a muchos caminos. Las cartas son información que incluso pueden hacer que tú cambies de opinión o que tú tomes otra decisión diferente. Por ejemplo, el último vídeo del chiquito este que preguntaba si su amigo le llamará. Una vez que él tiene esta información, puede ocasionar el cambios. Tú imagínate que ahora de repente habla con una persona en común y le dice, oye, pues el otro día me acordé, de hecho he hecho una tirada de cartas sobre él y tal, a saber cómo le van, lo que sea. Esta persona, dentro de una semana o de 2, habla con el otro chico, que es el amigo, y le dice, oye, que me ha preguntado por ti y tal. Y esa persona, ese amigo que no tenía pensado enviarle ningún mensaje, absolutamente ninguno, pues de repente vienen unas fechas que son muy propicias a la añoranza, bueno, las navidades, como las navidades, y entonces decide, bueno, pues le voy a mandar un mensaje. Y ahí se puede renovar la comunicación. Es decir, el hecho de hacer una tirada y dar una información de cómo está la situación en este momento puede cambiar, puede cambiar la manera de ver la historia, la manera de hacerla, la manera de enfocarlo, puede cambiar la manera de que dé algún paso insignificante, pero que no es tan insignificante. Es decir, quiero que tengáis conciencia de que las cartas son información y de que muchísimas cosas de lo que digan las cartas podrán ser modificadas. ¿Qué porcentaje? Volvemos a lo mismo, no lo sabemos. ¿Qué porcentaje podemos modificar? No lo sabemos. Pero ocurre, ¿vale? Ocurre, porque si las cartas nos dan una información a futuro y todavía hay tiempo para modificar, pues evidentemente un paso que nosotros demos en una dirección diferente cambia. Bien. Vamos allá con otra pregunta, es que estoy mirando aquí porque las tengo aquí anotadas. Los ases como triunfos, que estábamos. Bien, los ases, cuando tomábamos los ases como triunfos, en una tirada, los ases lo que hacían era minimizar o anular el significado más negativo. Por ejemplo, el as de oros y el as de espadas anulaban el significado más negativo de cualquier carta negativa, evidentemente, reforzaban los significados positivos, y el as de copas y el as de bastos no tenían tanto poder, pero sí minimizaban muchísimo los significados negativos. ¿De acuerdo? Entonces, en una tirada, por ejemplo, quiero saber qué sentimientos tiene Pepito por mí. Y por mí, mi es María, ¿vale? María nos pregunta qué sentimientos tiene Pepito por mí. Bien. Yo os hablé de tiradas, aclaro también aquí, de tiradas de 9 cartas, de 6. ¿Se pueden hacer tiradas de 6 cartas para preguntas muy concretas? Sí se puede. Si tú codificas, sí, las cartas en principio te pueden hablar igual. Vamos a hacer una tirada de 6 cartas, ¿vale? Por ejemplo, para esta pregunta, que son 6 más 2 del corte. Porque el corte es fundamental y el corte siempre está metido en esta tirada, siempre son cartas de esta tirada y siempre son cartas que también responden a esta tirada, a esta pregunta, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la pregunta clara, concreta y concisa, es decir, María pregunta ¿qué siente? Vale, las estoy barajando ahora así, ¿vale? Pero ya veis que flojitas no las estoy intentando meter así, ¿vale? Y barajo mucho porque como no las estoy intentando meter así, quiero que se mezclen bien, porque si no, os vuelvo a repetir, con esta baraja haría esto, ¿vale? Varias veces y después haría simplemente 1 o 2 veces así, ¿vale? Entonces, vamos a ver, María por Pepito. ¿Qué siente Pepito? Entonces tenemos aquí una carta que nos habla de la comunicación. Esta carta nos habla de acuerdos.
¿vale? Y nos habla de concordia. La concordia es cuando llegamos a acuerdos en común, cuando nos llevamos bien, cuando estamos a gusto los unos con los otros. Nos habla de conversaciones, es una carta que nos habla bueno, en otros aspectos nos puede hablar de contratos, de cartas. Hombre, así sola podría ser que te va a proponer algún tipo de contrato, como que te propusiese un matrimonio. Pues hombre, no. Con una carta sola no nos metemos ahí. Vemos la otra carta del corte que nos habla de la casa, del hogar, de tu familia, pero es una carta del amor. El as de copas, a veces me confundo, ¿vale? Porque reviso algún vídeo para colgarlo, pero como yo no los edito, y a lo mejor el vídeo ha durado media hora y por un error que he dicho, a lo mejor quiero decir el as de copas y digo el as de copas y quería decir el as de espadas, pero vosotros ya os dais cuenta de lo que estoy hablando y de que es un error, ¿vale? Entonces, en este caso el as de copas nos está hablando del amor. Bueno, pues fíjate, ya tengo una carta de amor, tengo una carta de una buena comunicación, me quedo aquí con la sensación de formar una familia, es decir, fíjate, porque la pregunta es, ¿qué piensa? ¿Vale? Yo en el que piensa incluyo el que siente, porque el que piensa yo puedo pensar, y la gente es muy dada a hacer las preguntas equivocadas. Ella sabe lo que quiere preguntar, pero si a mí me dice qué piensa, yo lo tomo de una manera literal y barajo y enfoco las cartas en lo que piensa. Y yo puedo pensar que mi vecino me cae muy bien, pero sin embargo no tener sentimientos hacia él. Entonces, cuando hablamos del amor, la persona lo que está queriendo decir es qué siente. ¿Qué siente? Yo escucho mucho la pregunta y ayuda a recolocarlo, la recoloco yo porque si me doy cuenta, evidentemente, de que esa persona lo que quiere decir es qué siente. ¿Vale? Entonces tenemos el as de copas y esto. Hombre, esto sería que quiere formar una familia contigo, que quiere casarse contigo, es un contrato. Pero bueno, vamos a ver porque después las cartas del corte no tienen tiempo y a veces estas tampoco, pero bueno, aunque intentamos que siempre sean para 6 meses. ¿Vale? Entonces, pues porque las cartas del corte nos pueden estar hablando de un pasado y las cartas ahora que echamos se supone que son para ver el futuro. ¿Vale? Y de hecho aquí vemos que esta es una carta de encuentros también, porque es una carta de algo en puertas, de encuentros, de celebración, de cercanía, ¿vale? Fíjate, entonces, mira, con estas cartas solas lo que diríamos, y esta carta también, pero claro, aquí vemos que hay terceras personas. Yo digo terceras personas porque para mí los rivales en principio también son terceras personas que se meten en la relación, ¿vale? Hay terceras personas que intentan de una manera que esta relación se corte, ¿vale? O que intentan que esta relación rompa, que están como intentando malmeter, porque esta carta es de enredos, de preocupación, de ansiedad, de traiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí tenemos una lucha, tenemos una carta que es una lucha, tenemos algo que viene y tenemos algo del pasado, o tenemos algo del futuro, porque esto es tiempo pasado, pasando tiempo, y esto también nos habla de la familia que heredamos. De la familia que heredamos. Entonces, vale, yo leo así las cartas y yo ya me he hecho una idea, porque una vez que las leo, yo me he hecho una idea, pero eso puede ser mi percepción. Yo aquí me da la sensación, así como a bote pronto, teniendo estas cartas, que aunque ellos han tenido o tienen un sentimiento muy bonito y pensaban llegar a algo estable y celebrar, aquí hay gente de la familia que se opone totalmente. Hay personas de la familia, terceras personas de la familia, por parte de él o de ella, que se opone a esta unión, que no quieren que haya ningún tipo de unión. Esto me puede marcar también un embarazo no deseado, o esto me podría marcar, es cierto que no me sale el 3 de oros, con lo cual tengo que ir con mucha precaución, pero quizás pueda ser porque haya habido ahí algo ya de un embarazo no deseado y entonces se tengan que casar por un embarazo no deseado, la familia se opone. Esto es todo lo que a mí me viene como impresión, ¿vale? Pero, como la pregunta es, ¿qué siente por mí? ¿Qué siente por mí? Pues yo aquí lo que tengo que decir es, aquí hay alguien que seguramente esté interviniendo en esta relación, hay una tercera persona, no me arriesgo todavía a decir un engaño, una traición, una infidelidad, aunque con estas dos cartas podrían ser perfectamente, porque esto es una carta de traición.
Pero el 5 de espadas no es tanto una carta de traición de infidelidad. Es decir, esta puede ser un rival, pero si me saliese con el 2 de bastos, que es otro tipo de traición, es más la traición del engaño, de lo oculto, ¿vale? De engañar de una manera más oculta, o me saliese incluso con el 6 de espadas, que es el desvío de sentimientos, o me saliese con el as de oros, con el as de bastos. Estas son las equivocaciones que yo os digo que cometo, porque no sé por qué me vino el as de oros cuando yo quería decir el as de bastos. Que el as de bastos me habla de vicio, de sexo, de picardía, de segundas intenciones. Pues entonces sí me podría atrever a decir que es más una infidelidad o que iría por ese camino. Pero aquí yo creo que este tipo de traición, yo tengo codificado de esta manera que el 5 de espadas es una traición más mental, es una traición más de una falta de, ¿cómo se dice?, de honestidad, pero no del engaño con otras personas, sino de la falta de lealtad. Para mí es una traición más de falta de lealtad, es decir, que puede ser que se esté dejando llevar por opiniones de terceros y no te lo esté diciendo, que esté pensando en romper esta relación y no te lo esté contando, que esté por un lado contigo alimentando unos sentimientos que sí hubo y no acaba de decirte que él no quiere estar contigo, que no quiere seguir contigo, que esta relación, el verte ya le supone una lucha, que cada vez los encuentros es como encontrar a un rival, por ejemplo. Podría ir un poco por ahí, ¿vale? Puede ser, yo me quedaría ahí, es decir, ante esto diría, mira, aquí hay problemas, se avecinan discusiones, se avecinan, quiero decir que vienen en un futuro muy próximo, mucha tensión en la relación, quizás tenga que ver con terceras personas y tenéis que valorar y hablar con mucha calma y ver si el recorrido, que es el pasado, lo que ha pasado, lo que viene de atrás, os compensa o no os compensa. Tenéis que valorarlo, porque claro, por un lado tengo cartas muy buenas, pero que las cartas del corte me pueden estar hablando de un pasado, ¿vale? Y me pueden estar hablando también de un futuro, porque no tienen tiempo. Pero lo que está claro es que aquí hay obstáculos muy importantes que hay que superar. Aquí las cartas me marcan prácticamente una ruptura. Entonces, ¿es superable? Posiblemente. ¿Por qué? Porque no tengo una carta que apoye esta como el 2 de espadas, como el 7 de espadas, como el 3 de espadas, como el 4 de espadas o incluso como el 6 de espadas. Casi cualquier espada me serviría. Me serviría el 5 de copas, que ya sería que hay uno de los dos que no quiere estar en esta relación. ¿Vale? Me serviría el 6 de bastos aquí pegado, que me estaría hablando de que esta relación uno de los dos siente que esta relación es una cárcel, que no tiene futuro, no tiene recorrido. ¿Vale? Entonces, si ella me pregunta o me cuenta, es que se han enterado de que yo estaba embarazada y abortado, digo, bueno, pues estas terceras personas son la familia, porque ahora me confirma esto, que al haberse enterado de esto no quieren por nada del mundo que Pepito de los Palotes esté contigo, María. ¿Vale? Pero en principio leo las cartas. Bien, supongamos que hubiésemos considerado los ases como triunfos, ¿vale? Los ases como triunfos. Y en vez de 6 cartas hubiese echado, bueno, esta la dejo ahí en el corte, hubiese echado 15, ¿vale? Porque 9 o 15 son fáciles de leer relativamente, Para preguntas concretas, con 9 son suficientes, fíjate, incluso con 6, pero con 9 quizás tengamos más matices y en un momento determinado podemos sacar 2 más. Yo es lo que suelo hacer. Para preguntas muy concretas yo tengo 2 del corte, 9 extendidas en la mesa y saco 2 más. Que 2 más es un poco, yo las considero como, bueno, pues como aclaración o como un poco la sentencia o como fuera de este plazo de 3 meses todavía qué puede ocurrir. ¿Vale? Y entonces tendría en la mesa 13 cartas, que es un número que me encanta, pero esto es una tirada que yo he gestionado, que yo me he inventado. Entonces, sacaría 2 más, ¿vale?
Y imaginaros, claro, si yo veo esto, aquí diría, mira, además... Bien, ya voy a ir respondiendo a otra pregunta y las voy a ir borrando porque después no me acuerdo. Los ases, el consagrar, vale. El orden. El orden. El orden es muy importante, pero cuando yo digo que el orden es muy, muy importante, no significa que yo tenga que después leer esta carta, esta, así, como hilar, no. El orden es importante en el sentido de que yo digo, mira, puede haber una ruptura, puede haber una reconciliación, vuelva a haber una ruptura, ¿vale? Es el orden, vuelva a haber una ruptura, y aquí me sale una ruptura y además me sale una persona que se va a mostrar ausente. Es decir, esta es una carta también muy similar con otras connotaciones, evidentemente, al 5 de copas, porque ¿qué nos marca el caballo de bastos? El caballo de bastos nos marca una persona ausente en mente, en corazón. Es decir, cuando una persona está ausente en corazón es que no hay sentimientos. Esa persona ya se ha ido de la pareja, ya está ausente de la pareja y además quiere abrir otros caminos. ¿Vale? Los significados de esta carta los conjugo, es decir, con lo que viene antes, con lo que viene después. Quiere dejar esto, quiere dejar el pasado atrás. ¿Por qué? Porque veo el orden y digo, mira, el pasado está atrás, ¿vale? Entonces, quiere dejar el pasado atrás y tal. La persona me puede decir, ya hemos tenido alguna ruptura. Yo digo, claro, ya lo sé porque este es pasado también, ¿vale? Es como la carta del pasado y pasando tiempo, futuro. Pero os viene. Si me pregunta, ¿tú crees que esto tiene salvación? Le digo, mira, es muy complicado. Y yo ahora uno todas las cartas. Y digo, mira, es muy complicado por una sencilla razón. Porque ha habido un corte donde se han metido terceras personas. Pero vuelve a haber un corte. Y a este corte, que aparte de que está apoyado por esto, que es prácticamente un corte definitivo, prácticamente no es un corte definitivo, esto es algo que se muere. Está la carta que dice, nos habla de luto. Y el luto es cuando algo se va definitivamente. Ya no existe aquí. Aparte del dolor del alma, de la rabia, bla, 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 todo esto nos habla de luto. Entonces, ya con esta además que es que la persona está ausente totalmente en corazón, es decir, no tiene alma, no tiene corazón en esta pareja, y quiere abrir otros caminos, quiere un cambio, la apertura de caminos me lo avala un cambio. Entonces digo, uno esta carta, porque al final la tirada es para todo. Y aunque las cartas hayan salido en un orden que me están hablando a veces de tiempos en este recorrido, después la respuesta es el conjunto de todas las cartas. Y aquí son todas las cartas. Si yo junto estas dos cartas así, me están hablando de una ruptura definitiva por terceras personas. Y si antes he dicho que no sé si no hablaba de infidelidad, si ahora junto a estas cartas digo, se corta porque no va a tener ningún tipo de sentimientos hacia ti y evidentemente al no tener ningún tipo de sentimientos hacia ti va a abrir caminos para buscar a terceras personas, va a flirtear, va a jugar, va a buscar en otro lugar. Es decir, las cartas tienen un sentido, ¿vale? Tienen un sentido. El orden tiene un sentido, pero juntas después también sigo dándole sentido, ¿vale? Entonces, no digo que esta carta aquí sea un éxito, no se va a romper porque tú tienes aquí una realización o una meta conseguida, ¿vale? Entonces, claro que el orden es importante. Yo tengo antes una ruptura definitiva y a partir de ahí la otra persona abre los caminos y se va a sentir realizado. ¿Vale? Esa persona va a sentir que va a conseguir otras metas, que estos cambios le va a llevar a conseguir otras cosas en su vida. Le va a llevar a un futuro que él quiere vivir, que para él es cambios a mejor. ¿Vale? Bien, pero supongamos que esto era de los ases como triunfos que nos hubiese salido aquí, por ejemplo, el as de oro, o en cualquier sitio. Aquí, ¿vale? El as de oro, si dejamos todas las demás. Vale, dirías, si yo considero los ases como triunfos, este es un triunfo siempre, ¿eh? Y este da un poco de luz a la tirada, ¿vale? Minimiza un poco el dolor, minimiza un poco la carta negativa, porque este as siempre es un triunfo.